Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio del podcast de Café con Autores. Aquí estamos en un episodio más con una invitada muy especial, Mónica Castellanos, que ahorita nos va a platicar muchas cosas. Yo soy Carla Nibs. Y yo soy Tero Molís, un gusto estar aquí nuevamente. Y Mónica, muchas gracias por aceptar la invitación a estar con nosotros. Al contrario, Carla, Tero, es un gusto platicar con ustedes y pues tener esta oportunidad de que nos escuchen, ¿verdad? Qué bien. Y digo, les recordamos que Café con Autores, este proyecto, es algo que queremos hacer para realmente fomentar el mundo de la literatura, apoyar los autores locales y realmente hacer que más gente lea. Ese es el sueño, ¿no? Eso queremos lograr. Y por eso hacemos esto, porque nos gusta. Justamente. Pero bueno, y pues yo creo que sin mayores preámbulos, vamos a empezar con la entrevista, que quiero oír lo que tú tienes que decir, Mónica. La primera pregunta de siempre es, ¿quién eres? Muy bien. Bueno, pues yo antes de contestarles, Tero y Carla, quiero felicitarlos y aquí hacerlo en su espacio de Café con Autores por esta iniciativa maravillosa que están llevando a cabo. Siempre es un gusto encontrarte con gente que está motivada, inspirada y dedicada a promover la lectura, a promover la creación literaria. Entonces, pues para mí es un gusto el estar hoy con ustedes, los felicito. Ay, muchas gracias. Gracias. Y bueno, sobre tu pregunta, Tero, no es una Ahora sí, pregunta no te fácil. salvas, no te salvas. No, ya sé, y además es una pregunta como que habitualmente no te la hacen, entonces Como pues te existencialista. interpela un poco, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Soy un alma inquieta, soy una mujer que siempre está en la búsqueda de algo, que siempre se plantea retos. No puedo vivir sin un nuevo reto, esa es alguna constante que ha habido en mi vida. Y yo creo que si algo me definiría, pues sería eso, el siempre querer algo más, el buscar a más, el aspirar a más. Y dentro de eso, bueno, pues hay toda una serie de, ustedes lo saben, porque ustedes son iniciadores de un proyecto nuevo. Y cuando tú te trazas una meta, cuando te fijas algo, cuando quieres saber más o encontrar más o lograr más, pues esto conlleva también una responsabilidad y conlleva sacrificios, porque las cosas no se dan así como porque solo las deseo. Claro, sí, hay mucho trabajo de por medio en cualquier cosa que uno desee, ¿no? Definitivamente, Sí. Carla, sí, así es. Órale, qué Y padre. yo creo que digo, de quién eres, deberías pronto añadirle podcastera, porque tienes una voz espectacular para estas cosas. Qué Lo que no lindo. saben es que estuvimos entrenando 3 semanas antes de este episodio. Claro, sí. Mónica, no, baja el tono. Buenísimo. Órale, qué padre. Y bueno, para aquellos que ya nos sigan en redes, pues ya saben que Mónica ha participado con nosotros en sesiones de Café con Autores, nos ha acompañado también como espectador, o sea, Mónica siempre está ahí con nosotros de alguna forma. Y pues hemos tenido la oportunidad de conocerla un poquito más a fondo. Entonces, creo que a la gente le gustaría escuchar, bueno, pues alguien como tú que tiene ya varios libros publicados en editoriales grandes, que ha tenido como cierta trayectoria. ¿Qué fue el inicio, el punto cero? Eso que te dijo de que, oye, yo soy Mónica, yo quiero escribir y lo voy a hacer. ¿Cómo fue ese camino? Sí, fíjate que es un camino largo, Carla, que inicia cuando era muy joven. Yo me di cuenta que, esto fue un evento fortuito. Estaba en preparatoria y una maestra encargó una tarea, era un escrito libre. Y los demás pues hicieron sus escritos y yo hice una novela. Wow. ¿Sí? Todos con una hoja y tú como con la libreta Claro, llena. yo llegué con una novela corta, o sea, era una novelita chiquita, corta. Entonces, bueno, esa obra se integró junto con el trabajo de los demás compañeros y se quedó en la universidad. Y pues normalmente cuando estás en esa época, pues donde escribes en un cuaderno de estos pautados de marca, escribe una cosa así, y ahí estaba el borrador de mi novela. Wow. Y mi mamá en alguna limpieza que hizo, pues agarró la libreta y todo lo que vio que pensó que ya no servía y a la basura, ¿verdad? Entonces, Tu madre es como la mía, ella también me ha hecho esas cosas, sí, Susana. yo creo que todas en algún momento llegamos a ser así, a desesperarnos con el desorden ajeno. Sí. Y bueno, eso fue como que el primer chispazo, Carla, donde yo me di cuenta que no solamente me gustaba, sino que además tenía el talento para hacerlo. O sea, hay una estructura mental que quizá nací ya con ella y que te permite poner orden en las palabras. O sea, el juntar ciertas palabras para crear una imagen o para generar una idea es un talento que yo ya tenía y lo veía porque ayudaba a otras compañeras de clase, igual con sus trabajos, donde ellas no podían poner pies ni cabeza, pues yo les decía, mira, tus ideas ahí están y están bien, lo único que necesitan es ponerle orden. Órale.
Y comas. Comas y puntos Acentos. y puntos y aparte y acentos y claro, cuidar la ortografía, que es importantísimo. Órale, qué padre. Y, por ejemplo, bueno, creo que gran parte, si no es que la mayoría de los escritores, provienen de un trasfondo súper lector. ¿Tú consideras que a lo mejor tu habilidad provenga de que ya leías muchísimo? Sí, definitivamente. Yo comencé a leer muy joven también, como a los 15, 16 años, y me convertí en una ávida lectora. Es más, cualquier dinerito que tenía lo invertía en libros. Ay, O sea, si otras iban a comprar ropa, no, yo compraba libros. O sea, Órale. porque eso era lo que a mí me gustaba y me llamaba mucho la atención. Y tenía una amiga con la que compartía esta afición y entonces nos intercambiábamos estos libros. Qué padre, un book club ya como desde muy joven. Mini. Sí, de 2 personas. Y de estos libros en aquella época, ¿hay alguno que digas fue un parteaguas en mi vida? Sí, sobre todo hubo autores. A mí Hermann Hesse es uno de los autores que más me ha gustado. Me costó trabajo cuando era muy joven desentrañar lo que había detrás de cada libro de Hermann Hesse, Bajo la rueda, Siddhartha, El lobo estepario, sobre todo El lobo estepario, que era uno de mis favoritos. Y bueno, luego pues también cobré afición por el boom latinoamericano, ¿no? García Márquez, Juan Rulfo, todos estos grandes autores que de alguna manera pues irrumpieron en la literatura y cambiaron también lo que se había conocido a nivel mundial y eso pues de alguna manera también te marca, ¿no? Isabel Allende, todos estos grandes. Claro, y esas novelas creo que, te digo, seguramente habrás leído alguna otra vez, se lo has repetido, creo que es un placer y gusto hacerlo, porque mientras crecemos y maduramos y cambiamos, leer el mismo libro en diferentes momentos de la vida es sumamente revelador de nuestras propias falacias y percepciones y actitudes ante la vida, ¿no? Eso se me hace súper interesante. Definitivamente cambia la perspectiva de la lectura al tiempo que tú maduras. Claro. No es lo mismo leer El Principito cuando eres una jovencita a leer El Principito ahorita. Claro. Y ahora, como escritor, que ustedes también son escritores y lo saben, empiezas a leer distinto. O sea, yo a veces me gusta tomar los libros y leerlos 2 veces. Uno, donde leo y solamente me dejo llevar por la lectura, donde permito que la trama me atrape, donde estoy con la inquietud de llegar al final para poder descubrir qué es lo que va a suceder. Y la otra mirada, esta mirada del escritor, donde entonces admiras ya la composición de las frases, donde ves el uso de las frases secundarias, donde te das cuenta ya también la calidad de la prosa y empiezas a saborear pues ya lo que es la construcción de la literatura, ¿verdad? No solamente la literatura en sí. Perdón, Carla, No, yo creo que digo, y bueno, aquí cabe mencionar que nomás Mónica no es solamente una autora, gran autora, sino también es fundadora del editorial 42 Líneas, entonces a mí se me hace muy obvio que vayas a leerlo de esas 2 maneras, porque tú como editorial te interesa también el análisis más profundo, ¿no? Sí, también definitivamente me ha tocado pues editar un par de libros ahí dentro del editorial también, corroborar el trabajo que se hace, estar siempre atenta a ver lo que estamos sacando y publicando. Y el ojo es distinto, pero se te hace esa otra mirada que se detiene en todos esos detalles que quizá como lectora no son tan importantes, ¿no? En algún momento. Y bueno, estas autoras que hemos sacado ahorita, los ensayos de Lucrecia Solano, el libro de poemas de Eugenia Posas, o sea, y los proyectos que tenemos ahorita trabajando con Colectivo Verbo y con otros jóvenes también, es una bocanada de aire fresco de alguna manera, el percibir o el ver, igual que ustedes, talento tan joven que está irrumpiéndonos para buscar su espacio dentro de lo que es el mundo. Gracias por lo de joven. Bueno, pues más joven que yo. Me da mucha risa. No, y está bien padre, digo, que es parte de las cosas que yo en lo personal pues admiro de ti, Mónica, que, o sea, creo que has abrazado el proceso en todas las partes que lo componen, ¿no? O sea, es bien fácil, bueno, fácil entre comillas, ¿no? Quedarse desde la parte del escritor, pero ya también el decir de que, oye, bueno, también voy a meter esta parte de la edición y voy a ayudar y o sea, creo que también es un brazo bien importante desde la parte de la lectura, de la cultura, que creo que todos en esta mesa queremos lograr. Entonces, qué padre que también esta iniciativa por parte de 42 Líneas. No sé si de 42 Líneas nos quieras comentar algo de cómo surgió, de dónde, cómo fue a llegar a ese punto. Sí, fíjate que
alguna tarde estábamos reunidos un grupo con la inquietud de tener una editorial. ¿Y por qué una editorial? Pues porque es el medio para poder encauzar a los nuevos talentos, es el medio para que otros recorran el camino que nosotros ya recorrimos, que es un camino muy arduo, para llegar a ver tu obra publicada. Una cosa es tener la idea de publicar un libro, el sueño de escribir, de terminar un manuscrito. Y otra cosa muy diferente es el poder tener ya entre tus manos tu libro publicado. Entonces, nosotros queríamos ayudar a ese sueño, queremos ayudar a construir esa ilusión que tienen hombres y mujeres que están ahí en un lugar donde no saben cómo o qué camino tomar para poder concretar esas ilusiones, ¿verdad? Y entonces, de ahí, de esa iniciativa, es que pues Genaro Martínez, Pirangeli Parada y yo, cada uno con su área de experiencia, Pierre en la administración, Genaro en el marketing y yo desde el ámbito editorial, pues nos reunimos y hicimos este proyecto, lo concretamos, fundamos en el 2018, luego en el 2019 empezamos ya a sentar las bases, vino la pandemia. Lo que te iba a preguntar, ¿cómo estuvo eso? Pues contra viento y marea, Carla, que eso yo creo que es también algo que nos, de alguna manera es una fortaleza, que ya vimos lo que fue echar a andar un proyecto así, a pesar de unas circunstancias tan adversas para el mundo editorial. Claro. Sí, que es bien irónico porque, bueno, hemos entrevistado a varios autores Nobel aquí y muchos aprovecharon este interludio que dio la pandemia para sentarse y escribir. Pero entonces, digo, obviamente en lo que esas personas se ponen a escribir, pues no es como que puedan ya empezar a editar. Entonces, o sea, en esa rachita, o sea, ustedes de manera editorial, ¿cuáles fueron como los mayores retos? O sea, no, falta de talento, falta de iniciativa, incertidumbre económica, o sea, como que ¿cuál fue esa dificultad? Yo creo que todo sumó un poco, Carla. Por un lado era el tener entre las manos primero un proyecto que apenas comenzaba, o sea, la propia experiencia nuestra, el irla fortaleciendo. Y por otro lado, el tener la confianza de las personas, que ha sido una cosa muy buena, muy maravillosa. O sea, son muchos los proyectos que ya tenemos enfilados. Tenemos 6 obras publicadas en este tiempo y para hacer una editorial nueva es un muy buen resultado. Sí. Entonces, estamos muy contentos, muy satisfechos de estos logros que hemos tenido y confiamos pues que vamos para más, ¿no? Qué bien. Chido. Digo, un buen marinero no se hace en aguas calmas, ¿no? Entonces, qué bueno que lograron atravesar y lograron sobrevivir. Y ahora sí, hablemos de tus libros. Has hasta ahora publicado 3 libros, el 4 está en camino, nos acabas de contar. Tras aquí. bambalinas. Tras bambalinas, es secreto total. Y tu más reciente libro, El aroma de los anhelos, cuéntanos un poquito de qué se trata este libro. Sí, esta es una novela que surge por una inquietud personal. Yo tenía muchos deseos de crear un personaje que fuera un médico, esto por una situación que había pasado en cuestión de salud, pero que fuera un médico con una calidad humana más allá del deber, que fue lo que yo me encontré con esta situación que me tocó vivir. Y por otro lado, bueno, a mí me encanta la Revolución Mexicana, me gusta mucho también la novela histórica. Y al estar haciendo la investigación, me encontré con una serie de historias para mí desconocidas, donde por un lado veía personajes como Matilde Montoya, que fue la primera mujer médico, y otras como ellas que en diferentes ámbitos tuvieron logros importantes. Pero sobre todo, el descubrir que hubo un grupo de mujeres que trabajó en los clubes del Partido Liberal Mexicano antes de la Revolución, es decir, ellas que se quedaron en la sombra de la historia, fueron promotoras importantes, llevaban entre su ropa comunicaciones, arriesgaban su vida, mujeres como Carmen Cerdán, que la historia las deja en el olvido, porque cuando pensamos en revolución, ¿en quiénes piensan? En los hombres, por supuesto. En los que salen en los billetes. En los que salen en los billetes, pensamos en Francisco I. Madero, pensamos en Zapata, en Venustiano Carranza. Pero ¿y las mujeres? Pues claro, quizá como que la imagen de la Adelita, ¿no? Claro, un trabajo muy importante, valioso, que ellos realizaron para acompañar a la soldadesca. Pero esas otras mujeres de la clase media y la clase alta que colaboraron y trabajaron muy activamente para lograr la Revolución Mexicana, no están dentro de la historia, no están reconocidas. Y por otro lado,
tenemos esta idea también de que la revolución se gestó en el centro de México, cuando en realidad sucedió en el noreste. O sea, esta es una historia muy norestense. Se desarrolla en Monterrey, en Parras, Coahuila y en San Antonio, Texas. Vámonos, de road trip. Sí, Carla, estos 3 lugares del noreste donde viene toda la gesta intelectual y surge, el Plan de San Luis, que es el que tiene Francisco I. Madero, donde invita a todos los mexicanos a levantarse en armas el 20 de noviembre. La novela es el preludio. Son 5 meses antes de la Revolución y vemos estos 2 personajes, el doctor Daniel Chapman y María Treviño. Vemos la relación y el amor que surge entre ellos y cómo las circunstancias que los envuelven, pues son parte de esta historia. Wow. Y ahí pregunta, de algo bien curioso de las novelas históricas, y yo siempre me quiero como preguntarme y rascar el cerebro de los autores que escriben ese tipo de libros. ¿Siempre fuiste muy fan de la historia en general? O sea, tú ibas a la primaria y de que, a ver, cuéntame más de la Revolución, porque es un interés como bien particular y que aparte requiere un nivel de investigación pues profundo para hacerlo pues muy fiel a la realidad. ¿Te consideras que siempre fue algo que te gustaba o fue algo como con el tiempo? Es que no me vayan a escuchar los maestros de historia, pero me chocaba. ¿Sabes qué? No es que me disgustara la historia. Lo que no me gustaba, lo que no me atrapó fue la manera como me la contaron. Esta obligación de aprenderte por un lado fechas y por el otro lado eventos y júntalos en los exámenes con una rayita o en los paréntesis, para mí era una tormenta. Entonces, cuando yo leí por primera vez un libro de novela histórica de Taylor Cadwell, si mal no recuerdo fue El Gran León de Dios o el de Cicerón, yo descubrí que sí me gustaba la historia. Lo que pasa es que no me había gustado cómo me la habían contado. Claro, con estampitas de la escuela, ¿no? De que voltea a Benito Juárez y lee la ficha. Y además córrele el domingo a buscar la estampita, pues se te olvidó y tu mamá te está casi regañando, ¿no? Y entonces esa fue otra de mis pasiones, el leer novela histórica. Órale, qué padre esa unión. Y por ejemplo, desde la parte, te digo, de la investigación, que a mí me parece algo fascinante, o sea, ¿tuviste algún tipo de dificultad? Porque, bueno, justo acabas de mencionar que la versión de las mujeres, por así decirlo, no se habla mucho, pasa a segundo plano. ¿Cómo fue para ti ese proceso de dar voz a algo que no tenía voz? Sí, bueno, pues sobre todo, sí, como bien lo mencionas, es la investigación. Ahorita contamos, gracias al Internet y a que muchos archivos ya están digitalizados, el no tenerte que trasladar a la Universidad de Austin, en Texas, llenar tu solicitud o poder tener acceso a los archivos, sino que ahorita ya puedes encontrarlos directamente ahí. Y en la novela, si ustedes la leen, cuando la lean, van a encontrar algunos fragmentos de las cartas que le escribió Francisco I. Madero a su esposa Sara. Y ese es un acercamiento en la literatura también que no se había visto. Normalmente Francisco I. Madero ha sido dibujado como un apóstol de la democracia, como un espiritista, un hombre que era aficionado a las sesiones de espiritismo, de donde surge la iniciativa para poder lanzar la Revolución Mexicana. Pero no se le había tratado desde el aspecto romántico. Es decir, este hombre enamorado que le escribe cartas a su esposa, y que son unas cartas bellísimas. Entonces, pues bueno, hubo mucha documentación, Carla, tanto de lo que fue la Revolución Mexicana, los escritos de Madero, poder entender la personalidad de este pues hombre que fue el gestor prácticamente de la Revolución de México, y adentrarte y poderlo plasmar en estas páginas. Yo siempre digo, lamentablemente sabemos que la historia está escrita por los ganadores y por ende, pues muchas veces no vemos ni la mitad de las cosas que realmente pasaron. Y a mí, en mi caso personal, pues yo hice mi primaria en México por el trabajo de mi papá, y cuando regresé a Finlandia me sorprendí de que había más historia de que de la llegada de Mayflower y de que la Revolución Mexicana básicamente era como que wow, o sea, había cosas y culturas antes. Eso lo que se limitaba mucho. Estoy muy de acuerdo contigo de la importancia de la forma de enseñanza, de la pasión del maestro, de cómo te inculca, porque si tiene un currículum que tiene que seguir y solo te permite explicar estas cosas y fechas y memorizar, claro, no
no te despierta pasiones. No, definitivamente que no. Sí, claro, ¿no? Y bueno, no sé, porque aquí hay una diferencia generacional, ¿verdad? Pero mis tiempos estudiantiles yo me acuerdo perfecto que pues estabas con el libro de la SEP, de historia, y agarra un marcatextos y subraya lo más relevante y macheteate eso y apréndete eso. Pero creo que justamente falta como que este storytelling de que, o sea, pero esto al final es una historia, cuéntamela, ¿no? Nada más me machaques fechas. Exactamente, bien lo has dicho, Carla, y así era, y así como fue contigo, igual fue conmigo. Nosotros marcábamos los textos también, subrayábamos, o hacíamos un resumen, pero todo era con la finalidad de aprenderte de memoria en qué fecha se celebra la Revolución, en qué fecha fue la Batalla de Puebla, en qué fecha, y eso era todo el objetivo, ¿no? La guerra de los pasteles, Sí. ¿qué onda con Y eso? ese es el cliché de siempre, de cuándo necesitas esa información realmente. Pues nunca, pero sí necesitarías entender por qué se hace una revolución. Sí, claro. O por qué la gente reacciona ante estas adversidades. Esa es realmente la enseñanza que deberíamos tener, ¿no? Así es, todas las circunstancias que llevan a estos acontecimientos, el descubrir cómo. Y yo me acuerdo que alguien me decía, es que yo tuve un maestro de historia que me hizo amar la historia, porque cuando nos hablaba de las guerras púnicas y las guerras no sé qué, él traía a los soldaditos y nos los ponía, y imagínense que esto es la falange, y entonces es el sistema como van a atacar, y les hacía esta representación tan vívida que ellos prácticamente amaron y adoraron la historia. Maestros, ¿verdad? tomen nota. Sí, Háganlo más dinámico. Les prestamos los Legos, los bonitos del Lego. Sí, En los Playmobil. definitivamente. Ajá. Oye, y Mónica, ¿quieres platicarnos tantito de tu próximo libro? ¿Nos contarás algo? Claro que sí, cómo no. Pero yo Inicia. quisiera, antes de entrar al siguiente libro, A ver. quiero hacerles una invitación. Porque Por esta supuesto. novela que ya se presentaba en algunos foros, que tuvo un acogimiento precioso con los clubes de lectura, porque es una novela que, El aroma de los anhelos, que surge pues justo en pandemia, porque se publicó en mayo del año pasado, o sea, estábamos encerrados todavía, Sí. y fue muy bien recibida por los clubes de lectura. Sin embargo, he tenido muy pocas presentaciones presenciales. Órale. Estuve en la feria de Coyoacán hace unos días. Ah, sí vi. Ajá, Felicidades. sí, mil gracias, Carla. Pero estamos preparando, y eso es una invitación para ustedes y para quienes nos escuchan, del 6 al 8 de septiembre vamos a tener una presentación en Parras, Coahuila, con itinerario de los lugares que menciono de ahí de Wow. Parras, visitas a los viñedos, o sea, toda una Wow. experiencia de 2 días en la que me va a Puesto. acompañar Sofi Segovia, Gaby Riveros. No, hombre, se juntó todo el Va a batallón. estar también la directora de la Feria del Libro de Monterrey, Consuelo Sáizar. O sea, es decir, vamos un grupo de gente a hacer esta experiencia ahí en Parras. Están invitados los clubes de lectura, el público en general que nos quiera acompañar. Luego en mis redes van a ver ya próximamente pues anunciado este evento, que para mí es un evento muy importante, muy significativo, porque se va a llevar a cabo pues en uno de los lugares emblemáticos de la novela. Wow. Pues vamos. Sí, y vamos. creo que vamos ahí. Sí. Grabamos un episodio. Ya, se me hace, Claro, vamos a ya, hacer. yo ya tengo la maleta lista, pero no lo tenerlo saben. en un Yo tengo el viñedo. abridor de botella, ya lo Yo empaqué. llevo 2 maletas, uno con la ropa y otro vacía para meter todo el vinito que me voy a traer de allá. Excelente, excelente. Wow, pues gracias por la invitación. Sin duda, quien saque, tú que estás escuchando esto, pues métete a las redes de Mónica, que generalmente esto lo preguntamos al final, pero ¿cuál es tu Instagram o dónde pueden encontrar esta información? Sí, Instagram es Mónica Castellanos Autor, Facebook Mónica Castellanos Autor y Twitter mcastellanos-60. Fabuloso. Pues síganla, pregúntenle, métanse a esta dinámica que sin duda ahí estaremos Teru y yo también. Claro. Y ahora sí, rápido nomás, un pequeño sneak preview del próximo libro. Porque todo el mundo nomás quiere así. saber. Esta es una novela que se gesta en el municipio de Sabinas, Coahuila, en una mina que es la mina 8 de Pasta de Conchos. En el 2006 hubo un accidente. Ha habido muchos accidentes en la zona carbonífera donde los mineros han perdido la vida. Y yo tomo este evento, este acontecimiento, para darle voz a todos esos hombres que perdieron la vida ahí, que sus cuerpos siguen enterrados porque no han sido rescatados. Y hago un paralelismo con unas historias que me contaron, historias familiares remotas. Y de alguna manera es un descenso a la mina, pero también es un descenso a la naturaleza humana, a todas esas pasiones que tenemos, a las motivaciones, a las inquietudes, a los dramas, a todo lo que nos conforma como seres humanos. Y también es ahondar en las relaciones humanas. Y bueno, básicamente va a ser eso. Yo creo que se la podrán tener ya en librerías como
el primer semestre del año entrante. Uy, se viene. Entonces, Pendientes. pendientes, por favor. Sí. ¿Y se puede saber el nombre o eso todavía es secreto? Porque Todavía no tenemos el título. Oh, mira. Pero Eso bueno. significa que ya lo tienen, pero no te lo van a decir, Carmen. No, yo ahí viendo qué podemos conseguir de primicia para que la gente se emocione. No, y es emocionante. Yo digo, es otro tema para otro episodio, pero eso del nombre del libro, yo creo que todos los autores en un momento tenemos la idea muy clara y luego el editorial y otra gente Sí, dice, claro. no, pero esto y esto es un proceso muy interesante, el Sí. nombrar Así un es. libro. ¿no? Wow. Y bueno, pues o sea, de todo esto creo que, pues ahora sí que hay una gama muy amplia de tu expertise. Entonces, con todo eso en mente, ¿qué le dirías a una persona que quiere ser un escritor, que quiere empezar esta trayectoria, como un consejo así primordial que tú pudieras dar? La perseverancia. Ese es indispensable en este camino. Hay que ser muy perseverantes, no quitar la mirada de ese objetivo que tenemos y seguirlo, o sea, no perderlo de vista y sobre todo no escuchar el no. Cuando nos lleguen no, porque nos van a llegar muchos de diferentes lugares, muchas puertas que se van a cerrar, siempre tener presente que va a haber una puerta. Ujú. Todo lo que necesitamos es que se abra una puerta y que la carrera editorial, la carrera literaria, la carrera de los escritores es una carrera contra la paciencia. Mm. O sea, Muy bien. tenemos que aprender a ser pacientes, a dejar que nuestra obra tenga su tiempo, que pueda respirar. Hay manuscritos que requieren dejarlos en reposo 1, 2 años, varios años. Esta del Aroma de los Anhelos estuvo guardada en el escritorio, el manuscrito original, durante varios años, hasta que lo volví a sacar, lo volví a reescribir, ya con otros ojos, con otra experiencia. Mm. Y bueno, entonces finalmente se fue a publicar. Wow. Pero la literatura no se puede carrerear. A la literatura es como un buen guiso. Mm. O sea, no le puedes poner toda la flama porque lo vas a quemar. Claro. No le puedes poner una flama muy bajita porque no se va a cocer. Mm. Entonces hay que darle la temperatura y el tiempo adecuados, los elementos que necesita, los ingredientes para que pueda realmente tener al final pues la obra con la que nosotros nos sintamos satisfechos. Órale. Wow, resiliencia, me encanta. Es que buen consejo y totalmente de acuerdo contigo. Y me quedo con esa frase que acabas de decir de que no midas tu vida por el número de puertas cerradas, sino por las que se abren. Sí, claro. Genial, me encantó. Sí, solo Wow. un poco de fe, mucho trabajo de por medio y pues darle, ¿no? Creo que en esta analogía, pues es como alguna vez alguien me lo dijo, es un maratón, ¿sabes? No es una carrera de velocidad, es un maratón. Entonces, mira, llévate Así tu es. granola, ya estás listo para correr. Y, Vamos, y- Leandro. y no olvidemos que el buen dicho de que el suerte te va a encontrar trabajando. Definitivamente. La Eso me música, encanta. inspiración también. Inspiración también, exactamente. Mónica, qué padre tenerte aquí hoy. Gracias por tu tiempo y tus consejos. Un gustazo siempre. Al Sí, contrario, ha sido Tero, mil gracias a ti. Gracias, maravilloso. Carla Hermosa. No, hombre, a ti por estar con nosotros, como ya bien mencionamos, pues Mónica ya ha estado en eventos con nosotros en el pasado y seguirá en el futuro, entonces yo invito a la gente a estar tanto al pendiente de las redes que ya nos compartió Mónica de ellas personales, como las de Café con Autores, para que se enteren de cualquier novedad, cualquier primicia, cualquier cosa. Y pues nada, nuevamente agradecerte por este espacio y por todo tu gran sabiduría que nos has otorgado el día de hoy. Y pues estamos platicando muy pronto. Creo que va a haber muchas cosas muy Encantada padres. con ustedes. Ya saben que lo que necesiten, lo que quieran, siempre van a contar conmigo. Muchas gracias. Gracias, Mónica, y gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Bye.